Ahí va. La cultura escolar como factor de resistencia. La cultura escolar incluye formas de enseñar, normas, rutinas, relaciones de poder, tiempo, espacio y lenguajes propios de la escuela. Esta cultura funciona como un filtro que muchas veces neutraliza o transforma las reformas impuestas desde afuera. Las prácticas de aula se mantienen por resistencia cultural, profesional o institucional. Se habla del uso del tiempo escolar, horarios, calendarios, duración de clases y del espacio, como las aulas y la disposición física. No es inocente, regula la conducta y organiza jerarquías. Estas dimensiones estructuran la vida escolar y son difíciles de modificar, incluso cuando se intenta innovar. A pesar de reformas pedagógicas, muchas escuelas siguen organizadas de una lógica que fragmenta el conocimiento por asignaturas, homogeniza a los estudiantes en ritmos, contenidos, evaluaciones y mantiene una autoridad vertical del docente. La cultura escolar no es neutral, refleja valores, normas y expectativas de ciertas clases sociales. Esto genera un choque cultural con estudiantes que provienen de sectores populares o culturas distintas, reproduciendo desigualdades, al estilo de Bourdieu. Viñao invita a no idealizar ni demonizar las reformas, entender que el cambio educativo es lento, complejo y depende de múltiples factores, no solo voluntad política, y analizar la escuela desde su cultura interna, no solo desde políticas externas. La clave para comprender los sistemas educativos no está solo en las leyes o reformas, sino en su cultura escolar, que actúa como fuerza conservadora. Para lograr transformaciones reales, hay que considerar los tiempos, rutinas y valores arraigados, así como el rol de los docentes, estudiantes y contextos locales. Viñao y Sinisi abordan distintos aspectos del mismo problema: la inercia estructural del sistema escolar. Viñao lo hace desde la mirada institucional, mostrando cómo la cultura escolar resiste las formas, y Sinisi desde una perspectiva sociocultural. Expone cómo una misma cultura excluye o neutraliza la diversidad bajo discursos de tolerancia vacía. Ambos coinciden en que, sin revisar críticamente las prácticas cotidianas y las estructuras simbólicas de la escuela, no hay posibilidad de una educación verdaderamente transformadora ni inclusiva. Continuaré con el que sigue. La actualidad del pensamiento sociopolítico clásico, de Argente y Aznar. La vigencia del pensamiento poético clásico, aunque surgió en contextos históricos lejanos como la Antigüedad, Edad Media y el Renacimiento, sigue siendo relevante para entender problemáticas contemporáneas como el poder, la legitimidad, el Estado, la democracia y la justicia. El pensamiento político como reflexión sobre la vida en comunidad, desde sus orígenes, la filosofía política busca responder a preguntas como: ¿qué es una buena sociedad? ¿Qué formas de gobierno son legítimas? ¿Qué relación debe de haber entre gobernantes y gobernados? Estas preguntas siguen siendo centrales en nuestras sociedades actuales. Hay algunos aportes fundamentales de autores clásicos. Como Platón, ve importancia del conocimiento y la justicia como base del buen gobierno. Aristóteles y el ser humano como animal político, clasificación de formas de gobierno, el valor del bien común. Maquiavelo, separación entre ética y política, análisis realista del poder y la virtud del príncipe. Hobbes, el contrato social como fundamento del Estado, necesidad de autoridad para evitar el caos. Locke, derechos naturales, propiedad privada y gobierno limitado como garantía de libertad. Rousseau, voluntad general, soberanía popular y crítica a la desigualdad. ¿Continúas con las relaciones? Sí. La relación entre pensamiento clásico y ciudadanía. El pensamiento clásico contribuyó a la formación del ideal moderno de ciudadanía, que implica participación política, derechos y deberes, pertenencia a una comunidad política.
Estos ideales siguen siendo debatidos en contextos actuales de crisis de representación y exclusión social. Estudiar el pensamiento político clásico permite comprender la genealogía de las ideas políticas actuales, desarrollar una mirada crítica frente al poder y las instituciones, formar sujetos democráticos y reflexivos, no solo técnicos o administradores del orden. Los autores advierten que algunos sectores recurren al pensamiento clásico de manera parcial o distorsionada, con fines conservadores o autoritarios. Proponen una lectura crítica y contextualizada que dialogue con los desafíos del presente. El pensamiento sociopolítico clásico no es un saber muerto ni meramente académico, sino un recurso vivo que puede nutrir la comprensión del presente. Releerlo críticamente permite pensar la política como práctica transformadora más allá de su uso técnico o ideológico. Antonio Viñao y Argenti Aznar coinciden en que las instituciones sociales no deben entenderse como estructuras fijas o naturales, sino como campos de disputa simbólica e ideológica. Viñao lo demuestra al analizar cómo la cultura escolar puede frenar reformas e invisibilizar desigualdades. Argenti y Aznar, por su parte, reivindican la vigencia del pensamiento político clásico para pensar críticas del poder, la ciudadanía y las instituciones. Ambos textos subrayan la necesidad de la mirada crítica e histórica para transformar prácticas sociales que en otro modo se naturalizan. Bueno, hablaré sobre el siguiente texto. Herencia de Gramsci y Althusser. Carlos Fernández Liria. Althusser plantea que Marx realiza una ruptura epistemológica. Abandona las ideas humanistas y filosóficas de sus obras juveniles para construir una ciencia de lo social en su madurez. Propone una lectura sintomática de Marx. Leer los silencios, lagunas e incongruencias de su obra para comprender su lógica profunda. Rechaza las visiones que presentan el marxismo como una teoría totalizadora o humanista. Lo ve como una herramienta científica para analizar el capitalismo. Althusser critica el humanismo marxista que pone al hombre en el centro de la historia. Para él, eso es una forma de ideología burguesa. En su lugar, propone un enfoque que se centre en estructuras y relaciones sociales, no en sujetos individuales. La historia, según este enfoque, no tiene sujeto ni finalidad, y se mueve por el conflicto de estructuras materiales. La herencia gramsciana recupera elementos humanistas, pero los resignifica. Habla del intelectual colectivo, del bloque histórico y de la hegemonía como herramientas para las praxis políticas. El concepto de hegemonía es clave. El poder no se impone por la fuerza, sino por el consenso cultural e ideológico. La lucha política se libra también en el plano de las ideas, la educación y la cultura. Aunque Althusser critica al marxismo humanista, reconoce el valor político de las nociones gramscianas. La gran diferencia está en el lugar de que cada uno le da a la ideología. Para Althusser, la ideología interpela a los individuos como sujetos, reproduciendo las condiciones del capitalismo. Para Gramsci, la ideología puede ser transformada por la praxis y la hegemonía puede ser disputada. Claudia, tu turno. Continuaré con la vigencia actual del marxismo crítico. Fernández Liria afirma que el marxismo sigue siendo necesario para analizar el presente, especialmente en un contexto donde las desigualdades estructurales persisten. Destaca la necesidad de un pensamiento radical y crítico, capaz de combinar el rigor teórico con la intervención política real. Ambos autores aportan herramientas complementarias. Althusser para analizar las estructuras sociales y el papel de la ideología. Gramsci para pensar la política como lucha por el sentido común y la hegemonía cultural. La herencia de ambos sigue siendo clave para un marxismo crítico, no dogmático ni ideológico, sino transformador. Los autores coinciden en que el pensamiento político no debe ser reducido a teoría abstracta o doctrina cerrada, sino que debe servir para interrogar el presente,
disputar sentidos y abrir caminos de acción colectiva. Con esto, daríamos por terminado este video. Chao, hasta pronto.